Buenos días a todos. Es un gusto que estén siguiendo esta transmisión para poder alimentarnos de la palabra de Dios. Igual es un gusto recordarles que la iglesia está abierta, empieza el servicio a las 11 de la mañana y tenemos todas las medidas de sanidad y prevención que el gobierno del estado nos indica. Vamos a empezar con una oración. Vamos a ver el tema que se llama ¿qué propósito tiene Dios para cada uno de nosotros? Oremos. Padre eterno, gracias porque estamos aquí, gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos aprender más y más y poderlo aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, abre nuestros corazones y toca a cada una de las personas que están siguiendo esta transmisión. Gracias en Cristo Jesús. Amén. En la predicación anterior, hace 2 semanas, estuvimos tocando el tema de la santificación y la esperanza de Dios. ¿Qué nos indicaba ahí Pablo en 1 Tesalonicenses? La santificación la necesitamos para poder esperar en Cristo Jesús. La esperanza que tenemos para cada uno de nosotros es realmente esperar en Dios, esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos esperar? Es progresando cada día a día, progresando en nuestra forma de vivir, progresando en nuestro entendimiento, y esto es lo que nos está indicando la palabra de Dios. Principalmente es aplicarla a nuestras vidas. Vimos que a pesar de todas las malas noticias que tenemos alrededor del mundo, tanto económicas como políticas, como medio ambiente, veíamos que ahorita actualmente segura una vacuna no hay. Ya tenemos varias noticias que las vacunas están al 90, 95%, que ya va a llegar a México, que ya está en Europa, que está en Estados Unidos, pero realmente no tenemos una certeza para poder tener una vacuna contra el COVID. Pero la certeza nos la da Dios, realmente la certeza nos la da Dios y podemos confiar plenamente en los planes, plenamente en cada uno de los planes que tiene Dios para nosotros. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que estamos viendo alrededor del mundo, tanta tecnología, tanta pobreza, tantas cosas que vemos que a veces nos asustan, asesinatos, vemos en cada una de las calles, vemos en cada una de las colonias que pasa algún robo. No estamos seguros, pero el Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las circunstancias que nos están pasando nos ayudan y no son accidentes realmente. Son planes que tiene el Señor para el mundo y tiene planes para nosotros. Porque el Señor realmente está en control. El Señor está en control de todas las circunstancias que tenemos para nosotros. Y si tiene el control de todo el mundo, y si tiene el control de toda la humanidad, principalmente tiene el control para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras vidas. Como ejemplo nos acordamos de José. Realmente vemos que su vida al principio estuvo muy complicada. Los hermanos de José lo vendieron, mintieron a Jacob, mintieron de que se lo había comido y que lo había destrozado un animal, pero llegó en Egipto, llegó a Egipto realmente y ¿qué hizo? Fue un gran general y esto hizo que ayudara al pueblo de Israel. Esa ayuda que hizo para el pueblo de Israel fue grande. ¿Por qué? Porque tenía un propósito para su vida. Jehová tenía un propósito para José. Y lo podemos ver en Génesis 50:20, en el versículo y que dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José mismo no entendía lo que estaba pasando desde que fue vendido por sus hermanos. Él tenía un gran rencor, pero realmente él siempre confió en Dios, siempre confió en Jehová y siempre él esperó para la llamada de Dios. Entonces,
así como José estuvo esperando, así a nosotros nos da la oportunidad de esperar en Dios a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo. En la actualidad, mucha gente tiene muchos propósitos y estos propósitos son muy respetables. La humanidad, cada uno podemos tener un propósito que es igual que un objetivo. Un objetivo podemos plantearnos a lo mejor tener una casa, a lo mejor tener un carro. Pueden ser físicos, pueden ser espirituales, pueden ser personales. Y el propósito en realidad no es malo en sí. Cada uno de nosotros debemos tener un propósito para poder estar aquí en la vida. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con el propósito que tenemos? ¿Qué propósito quiere Dios para cada uno de nosotros como creyentes? Simplemente no es estar aquí, no es estar viniendo a la iglesia. ¿Qué nos indica Pablo en Timoteo? Cuando escribe la carta a Timoteo, realmente él nos da 3 propósitos en todas las cartas de Timoteo. El primero es andar en la fe y en amor. El segundo es ser un buen ministro y cristiano realmente. O sea, ser un ejemplo para todas las demás personas. Y lo último nos dice pelear y esforzarse en el Señor. O sea, no podemos quedarnos sentados. Debemos de pelear y esforzarnos día a día para que nuestro compromiso con Dios sea establecido. Si se fijan detenidamente, no tiene nada que ver con los propósitos que tenemos en el mundo. Estos propósitos que nos da Dios empieza con el amor que quiere Dios para nosotros. El amor se vio reflejado desde que el Señor Jesús murió en la cruz, vino a morir en la cruz y murió por nuestros pecados. Ese es el amor más grande que hemos tenido. Si se fijan, no coincide en nada con los propósitos que cada uno tenemos en el mundo. Pablo se enfoca realmente a lo espiritual, en lo más importante que es nuestro futuro con el Señor. No en lo que estamos aquí viviendo en la tierra, sino en el futuro con el Señor. Estos 3 propósitos nos lo recalca Pablo en su carta a Timoteo y nos dice, siguiendo algo un poquito de historia, dice, Pablo cuando escribe a Timoteo, según la historia de Pablo, estaba en Macedonia, presuntamente en Filipos, no se sabe a ciencia cierta si estaba en Filipos o no, y Timoteo estaba en la gran ciudad llamada Éfeso. Pablo estaba en Europa y Timoteo estaba en Asia, en la región que actualmente podemos ver como Turquía. Y es una ciudad realmente preciosa que tiene mucha cultura y muchas cosas diferentes. Pero ¿qué sabemos de la ciudad de Éfeso? Éfeso es una ciudad que compartía diferentes filosofías, compartía diferentes culturas, compartía diferentes religiones. Había ciertos pueblos que se habían establecido ahí, tanto el griego como el persa como el romano, el judío que había llegado ahí a esas regiones, pero era una ciudad cosmopolita, era una ciudad que tenía diferentes tipos de religiones. Haz de cuenta como Nueva York, tenía todas esas culturas a lo largo de la ciudad, pero era una ciudad que adoraba a Artemisa, a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, que era la diosa de la casa, la fertilidad y la virginidad. Tanto así que construyeron un templo que está dentro de las 7 maravillas del mundo y del mundo antiguo. Ahorita no podemos ver la maravilla que habían hecho las personas ahí en Persa, pero como dato histórico pueden ver la maravilla, las 7 maravillas del mundo, como el templo de Artemisa, y medía 110 metros por 55 metros. Imagínense la inmensidad de este templo. Pero ¿qué adoraban? Adoraban a un Dios que no podía hablar,
adoraban a una diosa que había salido de mitos y religiones que no concuerdan con la palabra de Dios. Esta ciudad tenía alrededor entre 200 y 500 mil habitantes que estaban situadas estratégicamente a lo largo de la región, y pasaba por ahí el Imperio Romano, pasaba para poder hacer cosas económicas, pasaban a hacer para realmente hacer trueques entre los diferentes pueblos. Era una región rica. Pero Pablo sabía eso, y por eso Pablo envió a Timoteo. Y envió a Timoteo porque estaba viendo que realmente la religión que había anteriormente, con lo que había logrado Pablo de hacer una iglesia fuerte al cristianismo ahí, se estaba combinando, y se estaba combinando fuertemente en lo que estaba hablando nuestro Señor Jesús. Y eso obviamente le preocupó a Pablo. En 1 Timoteo 1:5 podemos leer el primer propósito que vimos al inicio de este mensaje. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este es con una versión Reina Valera 1960, pero me gusta otra versión que es la NTV, que dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Si se fijan, aquí lo marca un poquito mejor esta versión. Dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón. De amor, que es lo primero que veíamos. Fe y amor es lo que es el propósito que maneja Pablo hacia Timoteo y nos maneja a todos nosotros como creyentes. ¿De dónde proviene este amor? Proviene simplemente de tres fuentes, como dice Pablo aquí. El amor nacido proviene de un corazón puro. El corazón debe ser intachable. El amor proviene de un corazón que es perdonado por Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo y creemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, Dios nos quita y nos limpia toda maldad que tenemos. No es algo mágico, no es algo que realmente nos digan que a la noche a la mañana se quita, pero el Señor nos limpia de pecado. El cambio es lo que pasa paulatinamente, ¿no? Dice: nos limpia, y es un corazón limpio y sin mancha. Ese amor proviene de Dios, que nos transformó cuando lo aceptamos a Cristo como Salvador. Como comento, al momento de aceptar a Cristo, somos una nueva criatura, como nos indica, una nueva criatura, como lo indica la palabra de Dios. Ese amor nos hace que nazcamos de nuevo y que la gente realmente lo note. Cuando somos cristianos, dejamos varias cosas que el mundo está acostumbrado, y a veces nos dicen que somos unas personas raras, pero realmente hacemos lo que el Señor nos indica y para la obra de Dios. Esa es una de las fuentes para poder tener el propósito, primer propósito. La otra fuente es: el amor proviene de una buena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No tenemos conciencia? No tiene nada que esconder de Dios. Eso es lo que significa. No hay nada que escondernos de Dios. Cuando estábamos niños, a veces hacíamos una cosa mala y nos escondíamos y no decíamos a nadie. ¿Sí? Ahorita actualmente no. El Señor nos está viendo. No podemos esconder nada a nuestro Señor Jesucristo. Nada, absolutamente nada. Cualquier cosa que hagamos, el Señor nos está viendo. Y Él ve que tengamos una conciencia completamente diferente a las del mundo. Fiel a su palabra, que realmente su palabra sea con una doctrina sana, no como en los tiempos de Éfeso,
que estaban combinando doctrinas. Por eso le habla Pablo a Timoteo, que dice que la gente debe tener una buena conciencia. Es para que la palabra de Dios sea fiel, que no tengamos diferentes palabras, sino tengamos la palabra de Dios aquí. Y que no ha enseñado ningún error. Realmente la palabra de Dios no tiene ningún error dentro de la Escritura, y lo podemos ver. Cualquier cosa que ha pasado, tanto históricamente como proféticamente, se está cumpliendo, se cumplió y se está cumpliendo y se cumplirá. No ha habido nada que han demostrado que no es la palabra de Dios. Por eso ha existido la Biblia a lo largo de todos estos años. Y por último, dice, el amor proviene de una fe sincera, no fingida. ¿Qué quiere decir? Fe puesta en Dios, no en ninguna otra cosa. La fe no podemos tenerla en alguna persona, no podemos tenerlo en algún bien, no podemos tenerlo en un carro, no podemos tenerlo en algún seguro que tengamos. No podemos tenerlo con el gobierno tampoco. La fe debe estar puesta en nuestro Dios, fe en su palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Dios y en su palabra. Romanos 10:9 nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiamos en Dios, en su palabra, seremos salvos. Es el primer paso que debemos de tomar. Confiar en que Dios murió por nosotros y que su palabra es realmente la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, no dice una parte, dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura, no una parte, no una sección. Cualquier parte de la Escritura es la palabra de Dios o inspirada por la palabra de Dios. ¿Por qué se enfoca en estos 3 puntos Pablo? Como veíamos, la ciudad de Éfeso tenía diferentes doctrinas, diferentes filosofías, y lo que hacía es que la gente estaba combinando doctrinas y filosofías dentro de la palabra de Dios. Entonces la gente se estaba alejando y estaba haciendo cosas que no eran congruentes con lo que el Señor tenía. Entonces ya vimos el primer propósito. El primer propósito que vimos es el amor, nacido como una instrucción. El propósito es un objetivo. Como punto número 2, es el propósito que nos indica Pablo es ser un ejemplo para cada uno de nosotros. O sea, ser un ejemplo. Al momento, como les comento, que estamos y venimos aquí a la iglesia y venimos como hijos de Dios, debemos de ser un ejemplo, no solamente porque estamos predicando el Evangelio, no porque le toca al pastor, no porque le toca a un maestro, no porque le toca a un servidor, sino cada uno de nosotros que somos creyentes debemos de ser ejemplo de lo que el Señor quiere. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Esto qué nos indica? Ministro, van a decir, no, pues solamente con los ministros que están en la iglesia, con los ancianos, con el pastor, solamente eso les toca al pastor y a los servidores. No, un ministro quiere decir, en la palabra griega, diáconos, que quiere decir diácono, ministro, servidor, siervo, y tiene la última palabra que es sirviente, que es servidor. Somos esclavos de Cristo, realmente somos esclavos de Cristo, pero a veces no lo queremos ver, ¿sí? Cuando Pablo funda la iglesia de Éfeso, hizo que la gente que adoraba a Artemisa, a la diosa Artemisa, se convirtiera al cristianismo. Esta iglesia se hace grande e importante en ese entonces, pero después de un tiempo empezaron a combinar falsas doctrinas
y falsos profetas, y empezaron a meterse falsos profetas en la iglesia, ¿sí? Y eran diáconos y eran servidores dentro de la obra del Señor. Por eso Pablo nos advierte de la apostasía y de las doctrinas falsas en ese entonces, y nos instruye a seguir por el camino de Dios en la palabra. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Realmente está pasando lo mismo que pasaba en Éfeso o en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Hay falsos profetas, hay falsas doctrinas, hay falsas filosofías. ¿Y qué está pasando? Hay estadísticas que nos dicen que en el 2050 ya no va a haber tantos cristianos. La gente no está creyendo. ¿Se está volviendo atea o se está volviendo a otras religiones? Entonces, es lo mismo que está pasando. En las iglesias vemos también muchas doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. La doctrina de la prosperidad, sí. El Señor te dice que te va a ayudar. El Señor te dice en su palabra que realmente los que confían en Jehová tendrán cosas buenas, pero eso no es prosperidad. Él nos indica cosas buenas que son completamente diferentes. Es una vida completamente diferente a la que otros quieren. El mensaje de la prosperidad que tiene otras iglesias es en base al dinero. Y no tiene nada de malo el dinero. Más bien, si el dinero es nuestro Dios, si el dinero es nuestra importancia, si el dinero, las cosas materiales, lo vemos como una prioridad para nosotros, eso es lo que está mal. Realmente eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que le demos primero el primer lugar a Él. El Señor quiere que tú le des el primer lugar. No quiere que se lo demos a otra cosa, ni a un familiar, ni a un amigo, ni a una persona, ni a algo material, ni a una tecnología, ni a mi iPhone, ni a una computadora, nada, nada. Él quiere todo para Él. Él es celoso. Acuérdense, es celoso y quiere todo para Él. Entonces, Timoteo había sido nutrido con las Escrituras cuando era niño. Todos conocemos las Escrituras, pero pocos las aplicamos. Timoteo había sido nutrido por medio de su mamá. Su papá era griego, no era convertido, pero su mamá era judía y le inculcó todas las cosas que Pablo tenía. Entonces, el Señor movió el corazón de Timoteo para estar entre todas las filosofías y entre todas las doctrinas que había allí, ser fiel realmente en la palabra de Dios. ¿Esto qué nos indica? Nosotros podemos ser un ejemplo dentro de este mundo. No quiere decir, y el Señor no quiere que nos salgamos de este mundo. Nosotros necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos convivir, necesitamos comprar cosas, pero realmente ¿eso nos va a nutrir en la palabra de Dios, como dice Pablo? Nada de eso nos nutre. Realmente lo que nos nutre es la palabra de Dios, y eso nos hace que tengamos compromiso para ser un buen ejemplo para nuestras personas que estén relacionándose con nosotros. ¿Sí? 1 Timoteo 4:12 nos dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y esperanza. Dice, sé ejemplo. Viene la palabra tupos, que quiere decir tupos en griego, que dice ejemplo, ser modelo, ser una señal. ¿Por qué creen que dice que es una señal? Realmente es una señal porque nosotros vamos a hacer la lucecita dentro del mundo. Dice la señal de los creyentes. Y esa señal nos puede indicar palabra, conducta,
amor, fe y pureza. Esas seis palabras, dice, palabra, cuidarnos lo que hablamos. ¿Qué hablamos y cómo lo hablamos? En lo que decimos realmente. ¿Estamos edificando en lo que decimos? Conducta, ¿cómo te comportamos? ¿Cómo nos comportamos? Si estamos en la iglesia, nos comportamos de una manera. Si no estamos en la iglesia, nos comportamos de otra. Tiene que ser intachable, esa conducta debe ser igual en cualquier parte donde estemos. Amor, ¿con qué actitud hacen las cosas? La actitud es muy importante. Los deportistas creen o están seguros que la actitud es realmente importante. Eso es lo que hace la diferencia. Tú te puedes esforzar, tú te puedes entrenar, pero la actitud al momento de que haces ejercicio y haces algún deporte, la actitud es lo que te va a sacar adelante. Fe, en firmeza, en fidelidad sobre en quién crees y lo que crees. A veces nosotros no tenemos fe. Muchas personas tienen más fe que nosotros mismos que somos cristianos. A veces nos da miedo compartir, a veces nos da miedo decir que Jesús es nuestro Salvador. A veces nos da temor por el que dirán, de que se van a reír de nosotros. Pero realmente la fe es firmeza. Estamos hablando de una firmeza y una fidelidad sobre en lo que creemos. ¿Y qué creemos nosotros? Creemos en Dios. Creemos en que Jesús vino a salvarnos y a limpiarnos de nuestros pecados. Y por último, este versículo nos dice, en pureza, ¿cómo estamos? ¿Realmente somos puros? ¿Realmente nos comportamos como nos indica la palabra de Dios? Si se fijan, todos estos son ejemplos de lo que puede hacer el creyente. Ser ejemplo es lo que nos indica Pablo para poder continuar con la palabra de Dios y esperar y tener una esperanza en Dios. El tercer propósito que nos indica Pablo es pelear y esforzarse. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya tenemos amor, ya somos ejemplo, pero si no nos esforzamos, ¿qué vamos a ganar? ¿Realmente qué ganamos si no nos esforzamos? ¿Cómo le vamos a poder hacer si no peleamos? Nada, no ganamos nada. Otra palabra que viene del griego que es agonizomai, que quiere decir esforzarse, luchar, pelear. Esto es lo que nos indica este versículo en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. ¿Cuál buena batalla? Es de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice? Que echemos mano de la vida eterna, de lo que ya nos dio el Señor, en lo que ya no tenemos que preocuparnos cuando aceptamos a Cristo. Dice, echa mano, agarra eso y vas a tener fe. Dice, a lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, es decir, sé un ejemplo, comparte la palabra y pelea y esfuérzate. José 1:9, me gusta este versículo que dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Dice, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Pelear, esforzarse, es como podemos vivir en la esperanza de Dios. Como comentamos,
hace 2 semanas, la esperanza que tenemos en Dios es que venga nuestro Señor Jesucristo con todas estas noticias. ¿Sí? Si no nos esforzamos, si no peleamos, si no andamos en amor y si no somos un ejemplo, ¿cómo vamos a llegar con el Señor? ¿Con qué cara vamos a llegar con el Señor? Nos dice el servidor o ministro cree que la vida eterna es una realidad, que cada uno de nosotros confiamos que viviremos eternamente con Él. Fíjense las 2 palabras, ¿qué es lo que cree el ministro? ¿Y qué dijimos que era un ministro? Es un servidor. Realmente cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos servidores de Cristo Jesús. Y dice, la vida eterna es una realidad. Nosotros creemos que la vida eterna está apartada para nosotros porque el Señor ya pagó por eso. Y luego nos dice que cada uno de nosotros confiamos que viviremos eternamente con Él. O sea, confiadamente estamos viviendo con Él. Confiadamente estamos viviendo para esperar la eternidad hacia Él. En 1 Juan nos dice, 1 Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Ya hemos vencido al mundo. ¿Por medio de qué? Por nuestra fe, por creer en Dios. En Hechos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos estar haciendo cosas aquí en la iglesia, podemos estar haciendo cosas en nuestra casa, podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar haciendo infinidad de cosas a lo largo de nuestro día, pero si no tenemos fe en que el Señor Jesús viene por nosotros y en que el Señor Jesús está vivo, dice, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es algo importantísimo. Hermanos, gente que nos está escuchando, si no tenemos fe en que Cristo es nuestro Señor Jesucristo, estamos perdidos. Nuestra salvación empieza por fe. Nuestra salvación empieza desde que vemos que nuestro Señor Jesucristo está para salvarnos. Vino para salvarnos. Pagó por nuestros pecados. Eso es la fe. Eso es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice, echa mano de la vida eterna. Las promesas de la vida eterna, las promesas que encontramos en la Biblia, echamos mano de eso. Echamos mano de que el Señor nos tiene preparado un lugar especial allá arriba. Echamos mano de las promesas que nos da la palabra de Dios, que realmente lo tenemos aquí. Realmente tenemos la palabra aquí. A veces no la leemos. A veces tenemos algún problema, tenemos alguna situación complicada, tenemos dificultades, pero no echamos mano de la palabra de Dios y no echamos mano de la promesa que nos da el Señor Jesucristo. La solución está aquí. La solución está aquí. La solución para cada problema que tengamos está aquí en la palabra de Dios. Que a veces no confiemos, realmente es que no tenemos fe. Si no confiamos en el Señor Jesús, el Señor no nos puede ayudar en eso. Entonces vimos los 3 propósitos de la palabra de Dios y qué quiere Dios para cada uno de nosotros como creyentes. Acuérdense, la última es pelear y esforzarse. El segundo fue el ejemplo y el primero es tener amor. Si no tenemos amor, todo lo demás
No lo podemos hacer. Si no tenemos amor para el Señor Jesús, nos vamos a equivocar. Si no tenemos amor para la palabra, nos vamos a equivocar y vamos a hacer algo que no está bien y vamos a dar falsas doctrinas como lo hacía personas en la iglesia de Éfeso. Hermanos, como conclusión, el cambio de vida empieza desde que aceptamos al Señor Jesucristo. Esto implica ser un buen ejemplo, congruente, viviendo y haciendo las cosas que nos indique el Señor. Debemos recordar que nuestro manual no es una revista, no es un libro, sino es la palabra de Dios. Nuestro manual de usuario es la palabra de Dios, no lo olvidemos. Y no hagamos como cuando compramos algo, compramos una tele y lo último que vemos es el manual de usuario, el manual. Lo instalamos y ya, y a veces estamos investigando ahí con la tele. No hagamos eso. Realmente la palabra de Dios es nuestro manual. No la tenemos de un adorno ahí en la casa, no la tenemos de un adorno en nuestra repisa, en nuestra biblioteca, en nuestro escritorio, en nuestra mesa, en nuestro comedor. No está de adorno. Es nuestro manual, y el manual de Dios lo tenemos que ver para saber sus promesas que Él tiene para nosotros. Es importante ahorita que vivimos un tiempo de información. Mucha información tenemos a lo largo del mundo, mucha tecnología, pero nada de eso nos puede dar la instrucción para Dios. Únicamente la palabra de Dios nos puede dar la instrucción para nuestra vida. No nos apartemos de la palabra de Dios. Les aseguro que confiando en la palabra de Dios, confiando en Dios, teniendo fe y amor, Él nos va a ayudar y vamos a tener y vamos a lograr la esperanza que quiere en Dios, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 40:31 nos dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor nos da nuevas fuerzas en su palabra. Gracias, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por estas indicaciones, Señor, estos propósitos que tú tienes para nosotros como creyentes, Señor. Y no solamente son para creyentes, son para las personas que quieran estar enfocadas en Dios, Señor, en que quieren creer en ti. Gracias porque tú nos viniste a salvar. Gracias porque estás realmente con nosotros, Señor. A veces nosotros nos alejamos, pero siempre tú estás ahí. Te alabo y te glorifico. Te pongo esta predicación, te pongo en los corazones de nuestros hermanos, de toda la gente que está viendo aquí. Tócales el corazón, Señor. Tú eres el único camino para poder ser salvos y para poder llegar a la vida eterna. En Cristo Jesús, te lo ruego. Amén. También te pedimos, antes de terminar, por las ofrendas, por todas las ofrendas, por nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, los hermanos que están en la iglesia. Bendícelos, Señor, prospéralos, y a cada uno de ellos bendícelos en sus trabajos, en las oficinas, en donde quiera que estén. Tú bendícelos y cuídalos en cada lugar, en cada momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.